Y estamos listos. Amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos este miércoles 20 de octubre del 2021. Transmitimos desde la mitad del mundo. Quienes habla, Susana Naranjo, les da la más cordial bienvenida a su programa Petroenergía. Es importante indicarles que estamos siendo retransmitidos a través de nuestro canal aliado prensa.es y que esta y todas nuestras entrevistas las puedes revisar en nuestra página web www.petroenergia.info. El día de hoy tenemos un invitado muy especial quien ya nos acompaña. Es el ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas del Ecuador, a quien le damos la más cordial bienvenida. Fernando, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Susanita. Para mí siempre es un gusto compartir a través de tu programa las opiniones o los comentarios que buscas con tus entrevistas. Muchas gracias por la invitación nuevamente. A ti, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, entremos ya en materia. El día de hoy vamos a hablar sobre cuáles son las proyecciones de la minería en el Ecuador. En virtud de que el 5 de agosto de este año, del 2021, el señor presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó el decreto 151, donde propone un plan de acción para el sector minero. Fernando, ¿cómo ha avanzado esto? Porque entendemos que el plan de acción daba tiempos y plazos. Sí, gracias. A grosso modo, creo que el sector minero vive un momento único, al menos en mi experiencia comparativa con el gobierno anterior del 2018 a la fecha, el mejor momento cuando hay un liderazgo demostrado por el presidente de la República. El presidente Guillermo Lasso ha tomado la batuta, ha dado pronunciamientos formales con respecto a la minería, pronunciamientos muy claros y definidos. Sí a la minería como un bastión de la economía futura o la economía actual del país, pero siempre respetando el tema ambiental y social. Cuando él saca el decreto ejecutivo 151 el 5 de agosto, y como lo expresé en un artículo de opinión que escribí justo para la revista de ustedes en el mes pasado, fui muy claro en decir que primero felicitaba que esa es la actitud de un verdadero presidente, de un verdadero líder al llegar y decir, hay cosas buenas, démosles del valor. Entiéndase, la política pública minera 2019-2030 y el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2020-2030. Y a estos les complementa con un plan de acción para el sector minero. Ha habido confusiones, como decía en mi artículo, no es una nueva política minera. No, todo lo contrario. Es decir claramente qué hay que hacer, quién debe hacerlo y hasta cuándo. En ese sentido, para mí, creo que es lo mejor que le ha pasado al sector minero en los años que yo estoy vinculado al mismo desde el 2018. Y las proyecciones con esto generan lo más importante, que es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica en sentir de los inversionistas nacionales y extranjeros les conlleva sus decisiones sólidas y firmes frente a 3 años y medio, 4 años que tenemos al frente. Entonces, eso ayuda a pensar que la inversión sigue en marcha, se corrobora con los números, se ve como el sector sigue generando algo que yo digo siempre, que es vital para la sostenibilidad de la dolarización, la generación de divisas a través de las exportaciones. Así que creo que estamos viviendo el inicio de un gran momento y las proyecciones son las mejores. Excelente. Quiere decir que según tú, vamos a tener una excelente proyección en lo que es explotación y producción minera, ¿verdad? Bueno, el Correcto. gobierno había adelantado que para el próximo año vamos a tener 4 nuevos proyectos. Tenemos en este momento los proyectos de Lundin y tenemos los de Ecuacorriente, que están ya en producción y representan más de 900 y pico de millones de ingresos para el país. Cuarto rubro en la economía, ¿verdad? Como es la minería. Correcto. Y seamos claros, al 31 de agosto, este número lo verifiqué ayer en la noche, el Banco Central del Ecuador publica nuevamente cuánto se ha exportado en minería. Las 2 minas que tú haces referencia, minas a gran escala, obviamente, tienen un impacto fortísimo. 961 millones de dólares es lo exportado al 31 de agosto. De eso aproximadamente el 49% viene de la mina Mirador, perdón, de la mina Fruta del Norte, el 20% de la mina Mirador, y siempre lo he dicho, no podemos olvidarnos de la pequeña minería, aquella que toda la vida ha habido en el Ecuador por siglos. Así es. 307 millones de dólares. Estos números puedes tú ver
que faltando prácticamente 4 meses, aquellas proyecciones oficiales del gobierno en el rango de 1.600 millones que se dicen y se establecen indirectamente en el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero se van a cumplir. 1.640 millones de dólares es lo que el Ecuador puede exportar en este año. Divisas vitales para el sostenimiento de nuestra dolarización. Pero alcanzaremos si teníamos hasta, sí, tengo aquí las cifras, ¿verdad? Está, sí, 961 millones, que es lo que teníamos, según el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables en su reporte minero de el cierre de lo que concluyó esta semana. Y sí, dice que Correcto. las proyecciones son de 1.646,03. ¿Llegaremos a ese nivel de exportación? Si no llegamos a los 1.600, vamos a estar alrededor de los 1.500 sin ningún problema. ¿Por qué? Haciendo un análisis en lo que va hasta el 31 de agosto, la mina Mirador solo ha contribuido en exportaciones con el 20% en ese mes, el 20% del valor acumulado. Eso Ya, no quiere decir que no hayan producido. La mina Mirador no ha parado de procesar 60,000 toneladas por día. El límite permitido, el máximo permitido de producción, de proceso que ellos tienen, lo cual pone en evidencia que sus equipos, que todos sus procesos están alineados, y estoy seguro que existen acumulados varios permisos de exportación que a lo largo del mes de septiembre y octubre, prácticamente estamos al final de octubre, se reflejarán en las exportaciones. No nos olvidemos que cuando ellos exportaron por primera vez sus primeros 32,000 toneladas, recuerda que acumularon 2 o 3 meses antes de producción, así fue, cuando recién arrancaba. Entonces es correcto. muy normal eso. Creo que eso vendrá. Los que sí han sido muy consistentes y alcanzando las metas iniciales establecidas son Fruta del Norte. Fruta del Norte, tú recordarás que hacían una proyección de exportar entre 380,000 y 420,000 onzas de oro en el año. Cortado, igual al fin del mes anterior, al fin de este mes, al mes de septiembre, ellos han cumplido prácticamente con una producción de 107,600 onzas de oro en el tercer trimestre y una acumulación de 320,500 onzas. Es decir, están dentro de los parámetros, Claro. lo cual obviamente pone en perspectiva que se puede llegar sin ningún problema a esos números, e insisto, números muy atractivos. Y el sector de pequeña minería, calladito, muy consistente, siempre mantiene ese 30% que yo siempre he dicho, la tercera parte de las exportaciones viene de la pequeña minería. Ahora, tú hablabas de proyectos que el gobierno ha anunciado. Con todo el respeto que se merecen las autoridades del gobierno, coincido 100% en que 3 de esos proyectos sí se van a dar en esta nueva administración. No coincido en que uno de ellos, Cascabel, llegue a arrancar operaciones hasta el 2025. Definitivamente no lo creo. La información histórica que yo manejo y el conocimiento que manejo en general del proyecto lo proyecta hacia el 27, hacia el 28, con el respeto que se merece de la autoridad que ha hecho ese pronunciamiento. Podemos hacer un análisis de los 3 proyectos que tú señalarías que sí estarían dentro de, que empezarían en este gobierno. Sí, yo creo que el más próximo, relevante, pese a que tiene ciertos bemoles legales, va a ser Loma Larga. Loma Larga es un proyecto de lo más interesante porque da un giro en la propiedad al darse una adquisición total de las acciones en el mes de julio por parte de un grupo canadiense que estaba ya participando accionariamente en el dueño anterior. El dueño anterior, INV Metales, tenía algunas negociaciones en marcha con Dundee Precious Metals. DMP va a ser más fácil. Y DMP lo toma a este proyecto como un proyecto estratégico, a más del proyecto que ya tenían en Bulgaria, en Europa. Y le ponen todo el énfasis del proyecto, le ponen toda la gana al proyecto. Y algo que le caracteriza a DPM es la innovación. Siempre buscan innovar. Y dentro del concepto de innovación está el tema no solo de ingeniería,
sino también el tema social y el tema ambiental. Lo cual, al ser un proyecto interesantísimo, proyectado a 12 años, un proyecto en zona de páramo, si cabe el término, subterráneo, con una huella mínima, le va a permitir, tras sortear ciertos problemas de orden legal, social. Tú recordarás que hay un pronunciamiento en los cantones más externos, digamos así, más foráneos al proyecto de que no a la minería, cuando todos los cantones alrededor de la minería Sí, están felices con la empresa. así es. Este proyecto puede estar sin ningún problema, estimo yo, arrancando en el 22-23, finales del 22-23. Algo similar sucede con el proyecto La Plata, que es otro proyecto interesantísimo de oro, plata, zinc, cobre, también aquí cercano a la zona del Toache, aquí en la provincia de Pichincha. Y es otro proyecto que con certeza en el 2023 entrará en producción. Y el otro que está en esa línea y que coincidimos es el proyecto de Curipamba. El proyecto de Curipamba, que también es un proyecto a 14 años, con certeza en el 2022 podrían también arrancar porque tienen todo el financiamiento del mundo. Y al ser multimetal, en donde tienes oro, zinc, plata, cobre y plomo, lo hace muy atractivo en el mercado. Entonces, estos tres proyectos creo que sí los vamos a ver en los próximos año y medio, 2 años, y sí van a contribuir de una manera tan evidente como ha sido Fruta del Norte y Mirador a la economía nacional y a las exportaciones y generación de divisas del país. No, qué importante. O sea, el próximo año ya tendremos nuevos proyectos mineros en producción, que es lo importante. Y esto obviamente conlleva todo lo que es generación de empleo, relacionamiento comunitario, apoyo a la sociedad, impuestos para el Estado, o sea, una serie de beneficios que definitivamente de otra forma no podrían hacerse inmediatamente, ¿verdad? La minería estamos viendo que es lo que resulta para el Estado son ingresos importantes eh, e inmediatos. ¿Qué hacer frente a la oposición que tenemos de los pueblos indígenas? Escuchaba esta mañana, bueno, hemos escuchado desde el inicio del gobierno, el no a la minería. ¿Qué hacer con eso, Fernando? A ver, creo que el gran paso se ha dado y el gran paso es que hay una definición de una política formal desde el Ejecutivo. Ese es el gran diferenciador que se ve en este gobierno, al cual saludo y felicito. Ese diferenciador pone sobre la mesa temas muy importantes a través de este plan de acción del sector minero. Uno de esos es el proceso de consulta previa, libre e informada. Y da un plazo definido y a las autoridades involucradas para que en coordinación o en consideración de pronunciamientos de la Corte Constitucional se trabaje sobre el borrador, la propuesta de la Ley Orgánica de Consulta Previa, Libre e Informada. Para mí ese es el gran elemento que faltaba. Recuerda que proyectos como Yurimá, proyectos como San Carlos Pananza o proyectos como Río Blanco, se suspendieron, se pararon en inicios de procesos legales, aduciendo que no hubo proceso de consulta previa, libre e informada. Correcto. Al tener, como di en una entrevista a algunas de las prensa internacional, tener la cancha definida con una ley de consulta previa, libre e informada, tanto los unos cuanto los otros saben cuáles son las reglas del juego. Va a ser muy positivo eso. El tema social también tiene que ver con comunicación. Algo que tiene el plan, que me parece fantástico, es hablar y definir, comuníquese, háblese, dígase, compártase, establezcase un consejo consultivo de minería. Una excelente idea. Una lástima que no se me ocurrió a mí hacer eso, pero excelente idea. Porque si ese consejo involucra a todas las partes, no solo los promineros, sino academia, antimineros, va a generar discusión positiva y entender entre unos y otros qué nos preocupa. Así que creo que estamos, insisto, en una situación privilegiada a través de ese plan de acción que el presidente emitió. En el cargo que tú estuviste, ¿cómo pudiste manejar o qué sugerirías ahora a las autoridades para el manejo de lo que es la minería, que lo llama este gobierno ilícita? O sea,
los mineros ilegales? En este gobierno llaman explotación ilícita de minerales y me parece un término mucho más adecuado y felicito al equipo del señor presidente que ha manejado ese concepto. Este es un cáncer que creo que en este plan de acción se busca extirparlo de alguna manera. 22 de las 24 provincias del Ecuador tienen minería ilegal o extracción ilícita de minerales. Insisto, 22 de 24. El Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, en la tabla respectiva, resalta todos y cada uno de los lugares, cantones dentro de esas provincias en donde esto es incontrolado. Morona Santiago es un claro ejemplo. Morona Santiago es tierra de nadie. Hay proyectos parados, proyectos con un gran potencial minero, pero no les quieren a la minería legal de ninguna manera. ¿Sabes por qué? Porque hay cientos de máquinas que operan todos los días extrayendo oro aluvial a lo largo del río Morona. Buenos Aires fue otro ejemplo. La provincia del Napo tiene un montón de ejemplos. La provincia de Esmeralda, San Lorenzo es otro ejemplo. Entonces, cuando en el plan de acción se coge y se dice, quiero que en 30 días la Comisión Especial para el Control y Combate de la Minería Ilegal se reúna y todos los ministros que están vinculados en esa comisión busquen soluciones y qué vamos a hacer, para mí es un gran paso que se dio. En el gobierno anterior nos reunimos 4 o 5 veces. Efectivamente logramos manejar el caso de Buenos Aires, que era una necesidad vital para restablecer el orden jurídico de este país. Pero si existe una decisión a nivel de ejecutivo, existen plazos, fechas para hacerlo y definir un plan de acción a mediano y largo plazo frente a 3 años y medio de gobierno que quedan, creo que puede ser muy efectivo, pero necesitan muchísimos recursos, necesitan muchísimo apoyo del Ejecutivo, del Ministerio de Economía y Finanzas, porque bonito es decirlo y otra cosa es hacerlo. Lo he vivido. Si no hay asignación de fondos, como fue el caso de Buenos Aires, nos demoramos varios meses hasta contar con los recursos y la participación económica por parte de varios de los ministerios para poder financiar la acción. Va a ser un reto y un saludo a la bandera si no hay la asignación de los recursos humanos, técnicos y económicos. Pero por otro lado, ¿no es una traba también para los pequeños mineros, para aquellos mineros que sí quieren entrar en la legalidad, una serie de requisitos que para ellos es muy complicado? Entonces dicen, entre más requisitos me ponen, más complicados me ponen, no tiene sentido. Y lamentablemente llegan autoridades, y esas son las denuncias que hemos recibido en Petroenergía, y lo que hacen es, dicen, es más fácil para nosotros darle un algo a esa persona que entrar en toda esta regularización. El gobierno ecuatoriano no Susanita, debería buscar una forma más fácil, qué sé yo, como se hacen los censos, se me ocurre en este momento, ir de puesto en puesto, decirle a la gente los beneficios que va a tener, de igual forma que, qué sé yo, la política del gobierno, ¿verdad? Para aquellas personas que van a invertir, como ya van a ser inversores legales de nuestro país, darles ciertas facilidades y beneficios para motivar y reactivar el sector legalmente. Susanita, yo creo que ese sentir que tú has recibido de varias personas vinculadas al sector uh, de minería artesanal, y no quiero de ninguna manera asociar minería artesanal con minería ilegal. Son dos cosas muy diferentes. Pero mucha gente que está en el sector de la minería de subsistencia o artesanal da ese paso por el facilismo que tú pones, claro en el ejemplo que das. Pero ahí viene algo que es importante. Para mí, la extracción ilegal de minerales es igualito que el narcotráfico. Genera tal cantidad de riqueza y tal cantidad de recursos que las personas sí deben pensar que no podemos dar un paso hacia la ilegalidad del narcotráfico porque es penalizado, porque es censurado y porque es terriblemente penado por la ley. En la minería ilegal, en teoría, el Código Orgánico Integral Penal penaliza tanto al que lo hace cuanto al que financia y facilita. Pero no han habido casos contundentes de contar con eso
y ejecutarlo. Entonces no hay los antecedentes requeridos. En el tema de la minería artesanal, yo creo que el plan de acción es muy claro cuando establece en uno de los artículos, con lujo de detalles, que el viceministerio del ramo o el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables deben definir la forma de integrar y legalizar y formalizar a todos aquellos que tienen estos derechos. Así es. Recuerda que hay más de 2.000 permisos de minería artesanal que deberían, una gran mayoría de ellos, legalizarse. Creo que han dado un paso en ese sentido. Es muy difícil manejar el tema de la minería artesanal de nuevo sin recursos. Claro. No nos olvidemos que las agencias de regulación y control del sector minero fueron drásticamente afectadas el 1 de julio cuando se fusionó y se creó la mega agencia. Porque no es que no se hizo su trabajo, se definió un plan en el cual se asignaban recursos técnicos y económicos a noviembre del año 2020 que nunca llegaron. El día de hoy, las agencias en el sector minero es una de las más débiles que tiene el país. Entonces, si no tienes recursos en el organismo de control, que es el único, porque definamos claramente las competencias, el ministerio y el viceministerio no tienen competencias de control alguna. Así es. Son órganos rectores. La competencia cae en la Agencia de Regulación y Control. Entonces, ese es otro punto también, creo yo, que se ha concebido dentro del plan de acción, que es dar los recursos y el apoyo requerido para que esto funcione. Bueno, en ese sentido, ¿consideras tú que deberían separarse nuevamente? Situación tan compleja. Siempre lo he dicho, lo dije al ministro René Ortiz en su momento, donde manda capitán no manda marinero. La orden vino de presidencia, tenía que fusionarse las agencias, tenían que las agencias ser más deficientes, y en su momento lo dije, no es una decisión que está en nuestras manos, pero personalmente creo que la especialización, específicamente en el sector minero, es tan alta que no se podía esperar que al fusionar con energía y con hidrocarburos, si había exceso de recursos o recursos sobrantes en esas dos áreas, se podía reasignar a minería. Siempre fui crítico de eso porque son muy especializados, y si yo podría tomar una decisión el día de hoy o podría dar una recomendación, la Agencia de Regulación y Control Minero tiene que recuperar su autonomía y su facilidad de acción y trabajo con sus recursos propios. Perfecto. Fernando, por otro lado, me llega una pregunta y es, ¿qué opinas sobre los dos arbitrajes internacionales con Codelco, Yurimagua y Junfield, Río Blanco? Eso me encanta de tu programa, porque tu programa es abierto y todo el mundo tiene derecho a hacer la pregunta clave. Así Mi es. opinión muy personal, la misma que dije en enero del 2020, en la puerta del despacho de aquel entonces y que en vida fue ministro. Llegó el pedido de Junfield con una posible demanda de $480 millones por el proyecto Río Blanco. Mi posición no ha cambiado. Al Ecuador no le conviene jamás tener una demanda internacional, porque el Ecuador es famoso por su inseguridad jurídica demostrada en todas las cortes internacionales, por pagar. El Ecuador tiene que pagar, reembolsar, pagar los daños. Eso en el caso de Río Blanco. Mi recomendación o mi pedido, ahora que vemos cómo se llama el gobierno del encuentro y hay una posición de diálogo, estoy seguro que a nivel de las máximas autoridades habrá esa apertura a un diálogo, pero nadie dialoga con una pistola en la sien o la pistola en la cabeza. Es decir, la buena fe de la empresa tendrá que ponerse en evidencia y buscar restablecer un diálogo bajo esta nueva administración. El mismo concepto yo aplicaría para el caso de Yurimagua. En un documento personal que yo le escribo y le dejo en sus manos al que era ministro en su momento, en enero del 2020, cuando yo renuncié la primera vez al viceministerio. Al ministro de su época le dejo el documento y le planteo dos escenarios en el caso de Yurimagua. Tras varios meses, casi 11 meses de negociación, las partes acordaron en octubre del 2019, bajo el liderazgo del ministro Carlos Pérez,
y el mío propio, un convenio de las partes. Convenio que se basa en una relación que venía desde el 2008 de gobierno a gobierno, con la empresa Codelco de Chile, que es la empresa nacional del cobre de Chile, así de sencillo. Y le decía yo al ministro en su momento, si este convenio no progresa, hay dos posibilidades. Un arbitraje internacional inmediato y segundo, el detrimento o el daño de la relación gobierno a gobierno Chile-Ecuador. Las dos, creo que de la primera se ha cumplido. Entiendo que en el 2019, cuando yo ya no estaba en el gobierno, en el 2019, cuando yo salí del gobierno, se hizo ya una primera demanda por parte de Codelco. Y si no se han dañado las relaciones país-país, al fin y al cabo, Chile depende en gran parte sus ingresos de la empresa Codelco, debe pensar dos veces que eso tiene que mejorar. Así que el comentario es el mismo. Yo creo e invito a las partes a flexibilizar posiciones y plantear a este gobierno que ha demostrado esa línea del encuentro, del diálogo. Y sería ideal para el Ecuador que dos proyectos, uno que ya estaba en plena producción temprana, Río Blanco, que puede fácilmente sintetizarse en 90 millones de dólares año de utilidades para el Estado, y el otro que está entrando en su fase final de definir si se convierte en mina o no, podrían solo traer al Estado y a los ecuatorianos fuentes de empleo, ingresos y generación de divisas. Así que esa sería mi respuesta a pregunta tan complicada que te hicieron. Gracias. Por otro lado, la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional está tratando ya la ley de minería, ¿verdad? Ellos tenían que sacar ya una resolución en esta semana, pues lo publicamos nosotros en nuestro Twitter como Petroenergía, pero entiendo que la comisión decidió demorarse un poco, algo más para realmente poder validar. Sería importante que pues varios actores y representantes también de la parte privada, de la parte civil, tanto como del área de los pueblos indígenas y demás, hagan sus aportes, porque cuando ya nos vamos al debate, al primer debate en la Asamblea Nacional, es cuando deben llegar todas las observaciones. Yo creo que adelante, perdón. No, sí, por favor. Yo creo que es vital que las cámaras, específicamente la Cámara de Minería del Ecuador y la Cámara Nacional de Minería, los gremios o las asociaciones como AIME y otros, y hasta consultores y expertos independientes se pronuncien. De hecho, ya ha habido pronunciamientos a los borradores que hemos tenido acceso. Yo he participado inclusive de algunas observaciones que me preocupan de sobremanera cuando se busca a través de un cambio de la ley, específicamente, entre otras cosas, querer legalizar lo que es ilegal. Ejemplos claros. Tú no puedes legalizar sobre pretexto de subsistencia, de minería y necesidad de actividades mineras legales cuando estás en una concesión minera invadiendo o estás en una concesión minera legalmente adjudicada, forzando a tener actividades que están fuera del marco legal. Cosas de ese tipo muy preocupantes. Otras Perdón, como... si puedes Adelante. ampliar eso porque, disculpa, no te entendí muy bien. Ok, dentro de una de las reformas que se quería hacer es buscar la manera de establecer relaciones operativas o contratos de operación con grupos que han invadido concesiones legalmente otorgadas por el Estado. Ah, ok. Esto es, un ejemplo puede ser la zona de Buenos Aires, donde pasó Buenos Aires. Tú ves la tendencia de exasambleístas, inclusive actual gobernador, que en su momento empujaban la legalización dentro de una concesión. Ya legalmente entregada. Correcto. Exacto. O en el sur, en Zamora, Chinchipe, pasa igual. Entonces, ese tipo de cosas no son aceptables de ninguna manera. Querer modificar una ley para ese propósito. Así es. Temas de querer incluir en la ley áreas o zonas que van más allá del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en el tema ambiental. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas es blanco y negro en definir que la actividad minera no existe y punto. Pero no podemos crear zonas grises cuando decimos zonas ecológicamente frágiles o zonas de recarga hídrica.
sin definir los estudios técnicos y el respaldo que requiere para la delimitación de las mismas. La ley es muy clara. Como un ejemplo, si queremos definir un área de protección hídrica, es todo un proceso técnico, económico que se hace y se define y se delimita la misma. Una vez que ha sido aprobada, una vez que ha cumplido con todos los requisitos de la ley, estas pasan a ser parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Por ende, no actividad minera y punto. Correcto. Hay una vía, hay un camino legal y querer modificar y simplificar esos caminos es algo que yo recuerdo que también hicimos comentarios ante ese bosquejo de la ley. Entonces, este tipo de cosas han preocupado al sector, han habido pronunciamientos formales del sector y creo que la decisión de analizar en un momento profundo y oportuno, porque también no nos olvidemos que desde el Ejecutivo también se presentaron algunas ideas de mejora de la ley de minería. Estas más bien encaminadas a definir y aclarar puntos grises en el tema ambiental y en el tema económico. Entonces creo que es oportuno que dicha comisión haya puesto en stand-by hasta el momento más adecuado para una decisión. Correcto, tenemos una consulta, ya estamos al cierre de nuestra entrevista, pero gracias por la interacción a través de nuestro Facebook Live. Víctor Peralta nos pregunta, pero ¿cómo mismo se define el tema de Muyuyacu, misma que fue incautada y otorgada mediante contratos a 3 asociaciones en Camilo Ponce Enríquez? Creo que en eso le voy a decepcionar a tu audiencia. No conozco el tema de Muyuyacu al punto de comentarlo, al punto de querer poner un pronunciamiento al respecto. Sé que la empresa nacional minera, a través de su gerente, ha estado trabajando, es algo que están haciendo en esta administración y esta es una prioridad que entiendo el viceministerio ha establecido en función de la existencia de contratos de operación, puede ser de estas asociaciones que el señor pregunta, y sé que están trabajando en ello, sé que es una prioridad para este gobierno definir, sin dejar de lado los pronunciamientos judiciales, porque hay algo que en el sector público es muy importante para una autoridad y es cuidarse del desacato. Ustedes no pueden como autoridades jamás irse sobre una decisión judicial. En el caso mío personal, tuve que vivir el caso de una resolución judicial de uno de los proyectos polémicos en el sector minero del Ecuador y hasta me enjuiciaron penalmente por eso, pero definitivamente sé que están trabajando respetando la orden judicial y es una prioridad para esta administración sin poner palabras en mi boca que no sean dentro del limitado conocimiento del tema que tengo. Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado la mañana de hoy. Tal vez un comentario final. No, quisiera solo cerrar con 4 números interesantísimos. No nos olvidemos que en el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, en la proyección 2030, del 2020 al 2030, tenemos unos escenarios de lo más interesantes, es documentación pública. En el tema de exportaciones, en ese periodo hasta el 2030, el Ecuador en minería puede llegar a exportar en un escenario ni siquiera optimista, sino un escenario promedio en el rango de 62.500 millones de dólares, lo que genera para recolección fiscal ingresos del Estado en el rango de 6.620 millones de dólares y oportunidades de empleo fijo y permanente, directo o indirecto en el sector minero en el rango de 540.000 plazas de empleo. Esos son números proyectados en función de la realidad de esta década que vamos creciendo en el sector minero. Así que eso es lo que puede ser la minería en el país, buscando la manera de coexistir entre aquellos que hacen oposición, aquellos que no entienden el sector, con las mejores prácticas de ingeniería ambiental y social de la industria. Perfecto. Agradecemos al ingeniero Fernando Benalcázar, el viceministro de Minas, quien nos ha acompañado esta mañana en su programa Petroenergía. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Susanita, y siempre las órdenes. Muchísimas gracias. Amigos, muchísimas gracias por la interacción. Gracias por hacernos llegar sus observaciones y comentarios a través de nuestras redes sociales de Petroenergía. Y recuerda que esta y todas nuestras entrevistas las puedes ver a través de petroenergia.info. Gracias a Prensa EC, la retransmisión de este programa. Nos vemos la próxima semana. Les deseamos un excelente miércoles. Un abrazo para todos. Hasta luego.